Bueno, ya está ese, voy a poner el de la plataforma también. La verdad es que el de la plataforma ya les dije a ustedes una y mil veces, no me gusta, pero bueno. De todas maneras, yo siempre voy subiendo los videos al canal. Entonces, uno de los objetivos principales es eliminar la redundancia entre datos. Eso sería lo más importante. ¿Ya? Dentro de toda esta explicación que está por acá y dentro de todo esto, quedémonos solamente con esta explicación que de momento está aquí. Esto, ay, esto. La relación entre tablas nos va a ayudar, entre varias cosas más, a eliminar la redundancia entre datos. Eso sería una cosa, pero recuerden que nosotros aquí en las tablas voy a colocar aquí o me voy a ir acá a esta pestaña que dice herramientas de bases de datos y luego vengo acá en donde dice relaciones, aquí. Y aquí voy a eliminar, no, a seleccionar las tres tablas y luego presiono clic en donde dice agregar. Si no lo quiero hacer así, puedo presionar doble clic en cada una de las tablas, pero los voy a colocar todas y luego agregar. Bueno, miren, lo que quiero dar a entender es lo siguiente. Pensemos, por ejemplo, que yo tengo la tabla de los productos, pero solamente tengo la tabla de los productos. Y recuerden que dije que en una tabla por aparte iba a dejar a los proveedores, porque de los proveedores necesitaba un poco más de información, no solamente su identificador, sino necesitaba, por ejemplo, el nombre, el teléfono, el correo electrónico, la dirección, qué sé yo, pueden haber muchos más datos. Pero miren entonces cómo yo puedo hacer para poder pasar desde aquí para acá y encontrar esa información, porque pensemos, por ejemplo, que luego nosotros queremos hacer una búsqueda de esos productos. Pensemos que necesitamos una búsqueda de todos los productos, que el proveedor fue el proveedor 5, por ejemplo, y en este caso podría ser, no sé, distribuidora Diana o algo, por inventarme algo. Entonces, si busco en la tabla de los productos, obviamente tengo que hacer o tengo que realizar la búsqueda en la tabla de los productos, pero luego la pregunta es, ¿cómo le hago para llegar desde aquí de la tabla de los productos a los proveedores, a los proveedores? O bien también puedo llegar de la tabla de los productos a las categorías. Y aquí hay algo, hay una palabrita bien, ¿qué? Especial, y la tenía ya aquí preparada, que es algo que se llama transición. ¿Se recuerdan cuando estábamos trabajando el año pasado, cuando trabajamos, ah, no, perdón, no, no fue con ustedes, fue con Segundo, ya estoy pelando cables. En PowerPoint hay una animación que se llama transición, pero ¿por qué hago esta mención? Por transitividad, esto ya es base de datos. Por transitividad yo puedo llevar o llegar de una tabla a otra. Y me quiero quedar, o quiero que ustedes se queden solamente con esta palabrita. Miren, esta es la definición de transición. Dice paso, cambio de un estado, modo de ser, etcétera, a otro. Entonces, miren bien, yo puedo pasar de un estado a otro. ¿Por qué coloco esto? Bueno, porque a través de las bases de datos, en este caso en las relaciones, yo puedo llegar por transitividad desde acá o conocer, mejor dicho, un estado de este o de un registro de la tabla productos a la tabla proveedores o bien de la tabla productos a categorías. Puedo conocer uno de esos estados dependiendo de cómo quede la relación. Miremos entonces cómo se hacen las relaciones. De momento todavía no voy a explicar, pero aquí me va a dar un error y lo estoy dejando para que ustedes vean y mejor dicho que no les ocurra a ustedes. De momento, primero que nada cerrar las tablas, pero ese no es el error. Aunque si tenemos apertura de las tablas nos da un problemilla. Bueno, voy a desear guardar los cambios. No, bueno, ahí está. Miren, voy a relacionar la tabla de los productos con la tabla de los proveedores. Para realizar la relación es bien sencillo. Primero que nada, yo quiero que ustedes vean estas dos tablas. De momento, no nos fijemos en esa. Voy a hacer esto. Ahí está. De momento, fijémonos en la tabla de los productos y la tabla de proveedores. Díganme ustedes, ¿hay un campo en específico que yo pueda utilizar para poder realizar esa relación entre las dos tablas? ¿Será que hay algún campo que se repita en las dos tablas, que sea el mismo, el mismo? Y de proveedor. Correcto, el ID del proveedor. Miren que el ID del proveedor está aquí y también está aquí.
Pero mucho ojo, voy a volver a los proveedores, aquí, en específico a su vista de diseño. Y también a los productos, en específico a su vista de diseño. Mire, proveedores. Quiero que les quede bien en clarito esto. El tipo de dato. Yo no puedo relacionar dos campos que tengan tipos de datos distintos. No puedo. ¿Sí? En este caso es autonumeración. ¿Ya? Miren bien. Y aquí a lo mejor les van a surgir dudas. Y quiero que ustedes vayan colocando allí su micrófono y preparándolo porque yo sé que les van a surgir dudas. Miren. El ID del proveedor en la tabla proveedores tiene autonumeración. Ok. Y recuerden que dije, no puedo relacionar dos tablas a través de un campo que su tipo de datos sea distinto. Bueno, miremos la tabla de los productos. Miremos el campo ID proveedor. ¿Será que puedo o no puedo? ¿Qué dicen ustedes? Viendo las dos tablas. ¿Qué dicen ustedes? Y si quieren lo escriben ahí en el chat o activen su micrófono. ¿Puedo relacionar esas tablas o no? De momento no sabemos ni qué es eso de relacionar las tablas, pero viendo ya o escuchando la información y lo que yo les acabo de decir, ¿será que se puede o no? ¿Se puede? Para mí que sí. ¿Sí? Bueno, listo. Sí. Vamos a ver. Voy a cerrar estas dos tablas. Recuerden cuáles eran los tipos de datos. Esto no, ahí está. Bien, miremos. Este campo, ¿qué tipo de dato le quedó? A este lo voy a remarcar aquí, a este. Ahí, a ese. ¿Qué tipo de dato le quedó? Autoenumeración. Muy bien, muy bien. ¿Y a este? ¿A este? ¿Qué tipo de dato le Número. quedó? Número. Número. O numeración. Ok, número, numeración. La misma historia, ¿verdad? ¿Será que es el mismo tipo de dato? ¿Qué dicen? No. En Access, y ahí lo que dice Juan es correcto. En Access, si se dieron cuenta, son digamos, dos nombres distintos. Pero al final de cuentas, trabajan con números. O sea que al final sí es el mismo tipo de dato. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, yo sí que puedo hacer la relación entre este campo y este de acá. Porque sí que van a manejar un número en específico. Entonces, miremos. Hay que tener siempre en cuenta eso. No puedo relacionar entonces, por ejemplo, número con texto. No puedo. Número o texto con fecha, no puedo. Sí, hay que tener siempre en cuenta eso. Normalmente se suele trabajar con números, ¿sí? Que es mucho más sencillo manejar ese tipo de información. Ahora, miren, yo puedo relacionar o puedo hacer lo siguiente. Con una flechita yo puedo unificar esta tabla con esta. ¿Cómo se hace entonces? Sencillo. Mantengo presionado clic izquierdo aquí en este campo y luego lo voy a arrastrar y soltar sobre este, ¿sí? Desde ID para ID. Bueno, lo voy haciendo. Miren, ahí aparece de una vez un iconillo. Y aquí lo puedo soltar sobre el campo ID proveedores. Miren que cuando suelto, aparece esta ventanita, donde dice modificar relaciones. Hay varias opciones aquí, pero quiero que ustedes se queden con lo siguiente, con la siguiente información. Miren el tipo de relación. Hay tres tipos de relaciones. Número uno, de uno a uno. Esto lo voy a explicar más adelantito. Tipos de relación de uno a uno. Ese es el primero. El segundo, de uno a varios, tal y como se mira aquí. Y el tercero, de varios a varios. ¿Qué significa esto? Bueno, primero termino de realizar la relación aquí. Y recuerdan que les dije, esto me va a dar un error. Y lo estoy colocando adrede para que ustedes y no les pase lo mismo al momento de que realicen su tarea. Me dice aquí que la tabla se va a relacionar con esta. Miren, la tabla de los proveedores se va a relacionar con la de los productos o a la inversa, no importa. A través del campo ID proveedor. Se llaman exactamente igual. No necesariamente se tienen que llamar igual. Sí, pero a veces para no confundirnos colocamos el mismo tipo, perdón, el mismo nombre. Luego, aquí hay algo bien importantísimo. Esto de acá. Y esto es lo más importante. Eliminar la redundancia de información. ¿Qué significa esto?
siempre que nosotros vamos a hacer una relación, por lo menos aquí en Access, debemos elegir y exigir integridad referencial. Activamos este chequecito. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, número uno, para actualizar la información en cascada. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo coloco o modifico la información, por ejemplo, de un proveedor, esa información se tiene que modificar automáticamente en la tabla de los productos. ¿Y por qué hago la mención primero de los proveedores y luego lo de los productos? Bueno, aquí hay algo bien importante también. La importancia de las tablas. Hay tablas que son dependientes y hay tablas que son independientes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la tabla de los proveedores es independiente. No necesita de ninguna otra tabla para poder realizar inserción de registros. O mejor dicho, crear información nueva. Pero la tabla de los productos no. La tabla de los productos sí es dependiente. Depende de los proveedores y también depende de categorías para poder realizar o ingresar información nueva. Ténganlo bien presente. Y ese es el error que me va a saltar a mí ahorita aquí. Bueno, pero hago esa explicación. Cuando voy a actualizar la información en proveedores, pensemos por ejemplo que el nombre o el ID de un proveedor cambió, por ejemplo por X o Y razón, entonces esa información se tiene que actualizar también en la tabla de los productos, sí o sí, porque si ya teníamos registros aquí en la tabla de los productos, se tiene que actualizar. Esa es la importancia. Y luego, eliminar la información en cascada. Eso significa entonces que si yo elimino un proveedor o elimino un producto, también debería de, bueno, en este caso es a la inversa. Si yo elimino un proveedor, se tiene que eliminar la información de los productos, ¿sí? Porque si elimino el proveedor, quiere decir que yo ya no voy a tener el producto de ese proveedor. Esa sería la importancia, ¿ya? Entonces, se recuerdan, eliminar redundancia de información, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo borrara un proveedor y esa información se quedara aquí en productos, no sería para nada eficiente, porque entonces quiere decir que yo ya tendría información perdida, que no tiene relación con ninguno de los proveedores que tengo. Entonces, ¿para qué me sirve tenerla allí en la tabla, verdad? Bueno, luego cuando yo ya he hecho esto siempre lo tenemos que hacer, ¿oyeron? Siempre. Porque entonces no tendría ningún sentido trabajar en un gestor de bases de datos, porque digamos que el sentido más importante es esto. Ir optimizando la información. Bueno, cuando yo presiono clic aquí en crear, aquí de momento me va a dar un error. Miren, presiono clic en crear y aquí está el error. Dice, no puede crear esta relación y exigir integridad referencial. Bueno, ¿y por qué? Bueno, dice, los datos de la tabla de productos, ¿se recuerdan? Ingresamos un producto. Dice, infringen las reglas de integridad referencial. Por ejemplo, dice, es posible, y aquí es donde viene el asunto, es posible que haya registros, oigan bien, que se refieran a un empleado, bueno, en este caso a un producto, en la tabla relacionada, o sea, aquí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es ese error que me está saltando aquí? Bueno, miremos la tabla de los productos. Miren. Aquí tengo el ID del proveedor, tengo el ID 1, pero ese ID no existe. O por lo menos aquí no existe. Miren en la tabla de los proveedores, no existe. ¿Se recuerdan entonces? La tabla de los productos es dependiente. Depende directamente de la tabla de los proveedores. O sea que, para poder solucionar este error, yo podría cambiar este ID o bien eliminar aquí. Que lo que me viene más a comodidad es eliminar esto. ¿Sí? Ahora guardo esto, cierro, y ahora sí ya puedo realizar esta información o esta relación. Lo dejé adrede, ¿oyeron? Para que ustedes vean cuál es el posible error que a ustedes les podría saltar y cómo se soluciona, ¿ya? Entonces vengo acá, elijo, exijo integridad referencial, en este caso actualizar y también eliminar, y ahora creamos la información. Ahí está, miren. Aquí hay algo bien curioso. Aquí me aparece de 1 a varios. ¿Qué significa entonces esto? Voy a explicar de momento ¿ya? Este tipo de relación. Significa entonces que un proveedor puede tener muchos productos. O si lo vemos a la inversa, un producto puede tener a un solo proveedor.
¿Se entiende? Por ejemplo, pensemos que tenemos a nuestro proveedor con el ID 1 y el nombre del proveedor, por ejemplo, sería Boquitas Diana. Esa Boquitas Diana es un solo proveedor. Y ese proveedor, por ejemplo, pensemos que nos lleva el producto, no sé, serían, ¿cuáles son los nachos, jalapeños? Allá serían dos productos. ¿Qué sería el otro producto? Alborotos y muchos más. ¿Ya? Esa sería la idea. Entonces, este es el tipo de relación. Un proveedor puede tener muchos productos. O a la inversa, muchos productos pueden tener un solo proveedor. ¿Se entiende, verdad? Y si no, me lo van colocando allí. Creo que ya se terminó el tiempo, ¿no? Déjenme miro el horario. No, terminamos a las 10:10, ¿verdad? Ah, bueno, me quedan 10 minutos. Ok. Por favor, si van teniendo dudas, me van colocando allí. Si se dan cuenta, el chat público está bloqueado y la razón es por la misma razón. Estaban colocando ahí ya, ¿quién fue el que había colocado? Marcos, que colocó todo ese texto allí y la verdad es que se pierde la información al momento de estar leyéndola. Entonces, por eso es que está bloqueado. Bueno, si van teniendo dudas, por favor me van hablando o me pueden interrumpir, no hay ningún problema, o me lo colocan ahí al chat privado. Bueno, hecho esto, voy a tener que realizar la información también, o la relación, mejor dicho, entre los productos y categorías. Pregunto, ya que hemos comprendido en teoría esta relación, la de los productos y la de los proveedores, pregunto, ¿será que categorías es una tabla dependiente o independiente? ¿Qué dicen ustedes? Escríbanlo allí, por favor. O utilicen su micrófono, como sea, no hay problema. Dependiente. ¿Mande? No le escuché. Dependiente. Es una tabla dependiente. Ok. Y vamos a ver, ¿por qué será que es una tabla dependiente? Esta, categorías. ¿Por qué decimos entonces que es una tabla dependiente? Es independiente. No sé. Víctor, a lo lejos le escuché que dijo independiente. Independiente. Ah, dependiente, ya. Miren pues, entendamos bien este concepto. Les pregunto, ¿será que ustedes son dependientes de sus papás o independientes? Por ejemplo, que Josué dice que es dependiente de sus papás, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Yo creo que ya tenemos entonces, Dependiente. Brenda también es dependiente, ¿verdad? De sus papás. Y, ok, ahora miren entonces, ¿por qué? ¿Y por qué quiero dejar bien en clarito este concepto? ¿Qué significa esto de dependiente o independiente? Bueno, se supone entonces que somos dependientes porque dependemos, en este caso, o ustedes dependen de sus papás, por ejemplo, para poder salir o qué sé yo, dependen del permiso de, para comprar necesitan del dinero de, y así. Entonces, miren bien por qué hago esta analogía. La tabla de los productos depende directamente de proveedores y de categorías. No puede existir un producto si no existe un proveedor y si no existe una categoría. No puede. Sencillamente no puede. ¿Por qué? Simple y sencillamente por estos dos campos que dejamos aquí, o que dejé aquí. Voy a quitar la flechita porque si no ahí tapa la vista. Sencillamente por esto, ¿sí? Porque yo voy a tener relacionada a esta, perdón, porque me equivoqué ahí con la flechita. Porque yo voy a necesitar entonces que exista un proveedor y que exista una categoría. Por lo tanto, entonces, categoría, a los que dijeron correctamente, es una tabla independiente, no depende de nadie más.
O sea que yo sí puedo elegir o ingresar una categoría que no me importa si existe o no en la tabla de los productos. Bueno, mejor dicho, no puede existir en la tabla de los productos. ¿Ya? Entonces, tanto categorías como proveedores son tablas independientes. No dependen de nada más para poder realizar registros. La de los productos sí. Queda claro ahora, ¿verdad? Ahora hago entonces esta relación. Miren, primero que nada vengo acá, mantengo presionado clic izquierdo, suelto sobre la ID categoría. Suelto allí, luego vengo por acá, en esta tablita, miro los campos que se van a relacionar, estamos bien, luego exijo integridad referencial. Exijo en este caso que se actualicen y que se eliminen en caso yo voy a eliminar. Ya, luego vengo acá a crear. Presiono clic en el botoncillo crear y allí está. Miren. El mismo tipo de relación, porque en este caso sí que pueden ver varios productos o muchos productos que pertenezcan a la misma categoría. O a la inversa, una categoría puede tener varios productos. O van a pertenecer a la misma categoría, ¿ya? Bueno, ese es el tipo de relación más común que podemos encontrarnos, la relación de uno a varios o de uno a muchos, como le queramos llamar. Al final, pues es básicamente la misma idea. Pero luego también está la información o las relaciones de uno a uno. Esto lo vamos a ver más adelante con otro ejemplo. Y la relación de varios a varios o de muchos a muchos. Que digamos, pero el más utilizado es este que vemos ahora en pantalla, de uno a muchos. ¿Sí? Entonces, les queda su tarea para la siguiente semana. Si quieren lo van anotando allí, me quedan 6 minutitos. Número uno, van a crear, si lo escribo bien, base de datos. A esa base de datos ustedes le pueden llamar como quieran. Si quieren le pueden llamar, por ejemplo, tienda. ¿Sí? No importa el nombre. Aunque recuerden que la explicación que di al inicio es, la base de datos tiene que tener el nombre, depende del contexto para el que vaya a ser utilizado, ¿sí? Entonces, en este caso es una tienda. Bueno, número uno. Ay, Eso lo va a mandar a Edo, ¿verdad? ¿qué manda? Eso lo va a mandar a Edo, ¿verdad? Bueno, no tenía pensado mandarlo a Edu. Pero si usted desea y se le hace más fácil para tener ahí el recordatorio, está bien, lo puedo colocar como una tarea en Edu. Sí, por favor. Y así pues les va colocando la fecha de entrega. Así cada vez de que ustedes vayan ingresando a la plataforma, lo primero que van a ver es la fecha de entrega de esa tarea. Ok, me parece buena idea. Bueno, entonces no coloco esto acá, sino simplemente les hago la mención. Número uno, van a tener que crear una base de datos en Access que se llame... ¿qué? Tienda. Ojo, y explico de una vez. Si hay alguien que por alguna u otra razón no tiene Access instalado en su computador, ok, no se preocupe, hágalo en el cuaderno, ¿ya? En una hoja, usted va a dibujar tal cual, mire, usted dibuja la base de datos, o en una hoja coloca el nombre de la base de datos, luego va creando las tablas, en otra hojita me coloca así, miren, así tal cual, ¿sí? Por eso no se preocupen, que si no tienen computador lo pueden hacer en el cuaderno sin ningún problema. En una hojita me dibujan así las tablas porque me van a tener que crear las relaciones también, ¿ya? Entonces, van a crear su base de datos que se llama tiendas. Número 2, van a tener que crear 3 tablas. Una de ellas se va a llamar productos. La otra de ellas, yo creo... Bueno, mejor coloco la imagen que tenía por aquí preparada para la tareita. Que no me recuerdo ni en dónde está. Ya la encontré. Esta no es. Nada que ver, hombre. Espérense. Ahora la busco porque no sé ni en dónde la dejé. Rayos, que la hice. ¿O está aquí en descargas? Aquí está. Bueno. Entonces, número 1, van a crear la tabla de los productos. Una tabla que se llame productos. Mínimo debe tener 6 campos. Como mínimo, 6 campos. Esos campos se los inventan ustedes, por favor. Si quieren se pueden tomar pues más o menos la misma idea que tengo acá. Porque el nombre de las tablas va a ser exactamente el mismo. Productos, proveedores y categorías. ¿Ya? Como mínimo la tabla de los productos debería de tener 6 campos.
6 campos. ¿Oyeron? Campos son estos. Miren el nombre de las columnas. ¿Ya? Eso sería lo primero. Segundo, una tabla que se llame proveedores y tercero, una tabla que se llame categorías. Ya la tabla de los proveedores como mínimo también debería de tener 5 campos. Aquí no sé cuántos hay, bueno, coincidentemente tiene 5 campos. La de los proveedores, como mínimo 5 campos. Ustedes eligen qué nombre de campos le colocan. Ahí es a creatividad de ustedes. Y la tabla de las categorías, como mínimo la tabla de las categorías debería de tener también 5 campos. Aquí de momento solamente tengo 3, pero se le pueden agregar más. Entonces, esa sería la idea. Número 3. Una vez que se ha creado las tablas, me van a colocar o me van a realizar las relaciones. Esas relaciones tienen que tener activado el chequecito de exigir ¿qué? Integridad referencial. Para poder modificar una relación o para poderla eliminar, digamos que ustedes se equivocaron y se equivocaron de campo, podemos hacer lo siguiente. Aquí en la línea chiquitita, puedo presionar clic derecho y puedo hacer lo siguiente. Las dos acciones, modificar o eliminar. Modificar relación, entonces si yo vengo acá se abre la ventanita esta, ¿ya? Y desde acá yo puedo realizar la modificación que necesite. Listo. Bueno, dudas, comentarios, sugerencias, por favor me las colocan ahí en el chat. O activen su micrófono, que por mí no importa. Vamos a ver, profe, ¿va a dejar video de esto? Sí, Avi, lo voy a subir a YouTube. De hecho, cuando termino de grabar siempre lo proceso y lo subo de una vez. ¿A alguien más? Va a ser como la anterior etapa, así que si queremos lo podemos hacer ya todo junto cuando esté todo listo, así como la anterior etapa, como había dicho. Como un video que hice largo o no va a ser así. Ya. No, fíjese que ahora pues va a estar dividido solamente en 4 actividades. Entonces, esta va a ser la primera. Esta es digamos, la primera actividad que ya tiene punteo. ¿Qué manda Brenda? ¿Para cuándo es el trabajo? Perdón. No le escuché. ¿Para cuándo es la fecha? Ya. ¿Para cuándo? Bueno, sería la siguiente semana. Si hoy tenemos 23 sería... mentira, porque el 30 es descansillo. Entonces, lo pueden entregar para el día 1, que sería miércoles. De todas maneras, yo les coloco la fecha ahí en la plataforma. ¿Estamos? Ok, gracias, profe. Vaya. ¿Alguna otra duda?